Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Vamos a esperar otro poquito que se conecte más gente y iniciamos. Listo, profe. Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Me preocupa que solo hay 10 en línea. ¿Qué pasará con el resto? Bueno, iniciemos porque pues si el resto no llegó, no sé qué pasa, pero hay muy pocos. Entonces, vamos a seguir ya con ya habíamos visto varias cosas, vamos a seguir con unos cálculos, digamos, básicos, pero como un repaso también de lo que hemos visto, ¿listo? Entonces, hemos visto las áreas, ¿sí? Habíamos visto la del cuadrado, ¿me recuerda cuál era el área del cuadrado? ¿Cómo se llama? Lado por lado. Lado por lado, sí, señor. Entonces, el rectángulo igual. Miren esta figura acá, la circunferencia, sí vamos a tratar más adelante vamos a ver diámetros. Entonces, este simbolito que está acá se llama número pi y ese lo tiene la calculadora. Ya les voy a mostrar dónde. Y este simbolito que ven aquí arriba al cuadrado también les voy a mostrar dónde aparece en la calculadora por si tenemos algún inconveniente. Hemos visto la del triángulo, que era ¿cuál? ¿Se acuerdan del triángulo? ¿Cuál? Base por altura sobre 2. Sí, señor. El rectángulo hemos visto. Y la más que nos importa a nosotros, que es el trapecio, ¿cierto? Entonces, ahí estamos viendo como un repasito de lo que vimos ese día. La calculadora, miren, esta es una calculadora que uno llama científica, entonces ustedes tienen que tener en cuenta varias cosas. Les muestro acá, por ejemplo, acá en este lado es cuando uno hace números fraccionarios. ¿Sí? Fraccionarios. Cerremos los micrófonos. Esos números fraccionarios son, digamos, cuando uno tiene, por ejemplo, tiene este tipo de números. Por ejemplo, un 2 sobre un 3, o sea, 2 tercios. Ese tipo de números es los que uno llama fraccionarios. Entonces, aquí lo tienen, miren, en esta parte acá, aquí donde se ve la primera flechita, ahí aparece en la calculadora cómo utilizarla en esa teclita. Aparece esta de acá, que la estoy como ahí como coloreando, ¿sí? En esa de ahí es lo que llamamos la raíz cuadrada, ¿sí? Que vamos a utilizar mucho, ¿sí? Sí nos toca utilizarla mucho. Aparece también este de acá, que es elevar al cuadrado, mire, ahí está el 2 al cuadrado. Aparecen las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, ¿sí? Que están acá, véala, en esta parte, donde estoy coloreando. Aparecen los paréntesis que les he dicho que toca manejarlos cuando manejemos operaciones, ¿sí? Las operaciones normales están acá. Y, por ejemplo, aparece esta parte acá que dice ANS. Esa ANS es como la calculadora repite la última operación o el último resultado, más bien. Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, como la calculadora, ¿cierto? Aparecía el número pi, mire, aquí arriba, en esta tecla que dice EPS, arribita ahí este número, ese es el número pi. ¿Y cómo se saca? Es fácil.
se saca oprimiendo acá Shift. Es decir, por ejemplo, acá el número 7, el número 1, saca el número 1, usted lo oprime. Pero si usted quiere sacar esta parte de encima de las calculadoras o lo que está en amarillito, todo lo que está en amarillito en la calculadora, oprime esta tecla. ¿Qué quiere decir? Que oprima lo que está encima de la tecla. Entonces, oprime Shift y oprime, por ejemplo, F. Y ahí aparece, por ejemplo, el pi. O el mode F y aparece el pi. ¿Sí? Que es necesario para varios cálculos. Bueno. Lo mismo lo de las áreas, vuelvo y se los pongo acá como más resumidito, las que siempre hemos hecho. Los volúmenes, entonces ya sabemos que el volumen se expresa, por ejemplo, un volumen en metros cúbicos. Entonces acá es donde les decía, ¿cuánto equivale a una pulgada? Entonces ahí nos aparece cuánto equivale a una pulgada. Entonces una pulgada equivale a 2,54 centímetros. ¿Sí? Un pie equivale a 30,48 centímetros. Estos de acá son los que más utilizamos ahora. ¿Sí? Entonces, digamos que lineal, uno utiliza esto en medidas de longitud. Entonces, ustedes van a pasar de metros a centímetros, milímetros y a pie y a pulgada. ¿Listo? Como para que tengan en cuenta estos valores. Entonces, como ya todos tienen allá calculadoras, quisiera que ahorita hagamos un ejercicio. Entonces aparece teorema de Pitágoras, que lo vimos ese día también, que era básicamente que el c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, y nosotros lo hemos expresado de esta forma. ¿Sí? Que era para hallar hipotenusa, o sea, para nosotros esta primera fórmula de acá. Uno halla esta longitud. ¿Sí? En un triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí tenemos 100 kilómetros por hora y lo que queremos pasar esos kilómetros es a metros. ¿Sí? Entonces, es pasar este valor de acá a metros. Entonces, ahí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, el factor de conversión es de este modo. Metros a pulgadas. Miren, hagan esta operación. 5 metros, ¿sí? Pasarlos a pulgadas. Entonces, 5 metros, 1 metro equivale a 39,37 pulgadas. En matemáticas se simboliza pulgadas o in, como se muestra ahí. Y les debe dar esto. Entonces, hagámoslo en la calculadora. ¿Sí nos dio eso o no? A ver, ¿Nos dio eso? ¿La hicimos o no? agua. Se fue la pantalla, profe. Ya. ¿Nos dio eso? Sí, señor. Bueno. Entonces, por ejemplo, ahora quiero pasar 300 centímetros a pulgadas. Entonces, miren. La conversión es 1 centímetro, cancelo, equivale a 10 milímetros. Y 25,4 milímetros equivalen a 1 pulgada.
cancelo y me dan las pulgadas. Entonces mire que son conversiones sencillas. Por ejemplo, quiero pasar 5 metros a pies. Un metro equivale, o sea, un metro equivale a 3,28 pies. Entonces, pies es FT, ¿sí? Y nos da este valor de acá. Entonces, hagámoslo en la calculadora a ver si nos da. Sí, señor, sí. Sí, señor, sí da. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, esta de acá, mire, combina pies con pulgadas, ¿sí? Entonces, ahí lo van a tener en el video para que puedan operar. Otro ejemplo, mire, acá dice que un metro es igual a 3,28 pies. Entonces, mire, quiero pasar 500 pies a metros. El factor de conversión es esto, mire. Entonces, hagan esa operación también a ver si nos da. Sí, señor. Bueno, ojo con las conversiones entonces de metros a pulgadas, de pulgadas a metros, de pies a metros y de pies a metros, sí. Y de metros a pies. Siempre van a manejar metros, centímetros y milímetros. No se les olvide. Por ejemplo, acá les digo, hagan este cuadro, mire, de tarea. Pues, un centímetro, ¿a cuántas pulgadas equivale? ¿Sí? ¿A cuántos pies, a cuántas yardas, a cuántas millas? Y van llenando este cuadrito de acá azul, vean. Un metro, ¿a cuántas pulgadas equivale? ¿Sí me entiende? Y van cuadrando ahí a ver qué les dé. En unidades de tiempo, lo que hemos hablado. Entonces, las unidades de tiempo siempre van a ser minutos, horas, minutos y segundos. ¿Ya? Entonces, mire que una hora equivale a 60 minutos igual a 3.600 segundos. ¿Ya? Pues tener en cuenta eso. Y uno los puede pasar a unidades, esto es velocidad. ¿Sí? Pues esa velocidad puede ser en kilómetros por hora, metros por segundo, metros por minuto, milla por hora, pies por segundo. ¿Cuáles utilizamos nosotros? Metros por segundo y metros por minuto. Unidades de velocidad. Lo mismo, mire acá. Es empezar a hacer a cuánto equivale un pie por segundo en kilómetros por hora, un pie por segundo en metros por segundo, un pie por segundo en milla por hora, metros por hora. ¿A cuánto equivale un kilómetro por hora en pies por segundo? Y van llenando estos espacios a ver cuánto les da. Ejemplos, mire, acá tenemos estos 13 kilómetros, entonces hagamos esa operación. 13 kilómetros, ¿sí? Los quiero pasar a metros por segundo. Y miren la operación. ¿Cómo paso de kilómetros por hora a metros por segundo? Hagamos esa operación, que tiene 3 paréntesis. Acuérdense de los paréntesis de la calculadora. Miremos que nos dé ese resultado.
Este es el que yo veía que era Ramiro, ya lo compraron. ¿Por qué no? No sé por qué está odiosa y muy odiosa. La verdad. Y la asamblea creo que para ver qué, le comentamos ahí lo de la resolución y me dijo, sí, eso van a empezar a exigir. Y don Miguel me dijo, yo creo que van a empezar a organizar con los campamentos, con el número de gente que se queda en los campamentos. Don Miguel dijo que sí, que para todo eso, pues también No, profe. que era mejor. ¿Sí nos dio? Sí, señor. Profe, Señor. pero, Sí, señor. profe, una pregunta. Sí, Por señor. decir, ahí no sería más fácil, pues yo lo hice así, ¿no? Que en estos momentos no cuento con la calculadora, pero pues recordándolo del colegio, esos 13 se multiplican por 1000, se dividen por 60 si es a minutos, y vuelve y se divide por 60 si es a segundos. Pues yo lo hice así, me dio. Sí, señor, así está bien. No hay lío. De hecho, uno, ¿qué es lo que hace? Uno coge primero y lo que hace es empezar a resolver paréntesis primero, ¿sí? O sea, lo que yo les aconsejo, siempre desarrollen este paréntesis, luego este, y luego sí multiplican todo en línea, ¿sí? Al multiplicar todo en línea ya les tiene que dar, van a la segura, ¿sí? Lo que pasa es que en la calculadora uno juega mucho con estos paréntesis. Entonces la operación le sale de una con la calculadora científica. Pero como lo hizo está bien. ¿Al resto les dio? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces continuamos. Por ejemplo, este otro, pasar de 100 kilómetros por hora a metros por segundo. A ver, este valor regálenmelo. ¿Cuánto nos da? Hagámoslo, por favor. $27.77 metros por 27.77 metros por segundo. ¿A todos les dio así? ¿A todos nos dio? Solo me ha respondido una persona. Profe, que sí, por favor le da ingreso a Sergio. ¿Listo? ¿Aló? ¿Ya? Sí, ya. Ah, bueno, gracias. Acá tenemos más ejemplos por si tienen dudas. Aquí los pueden consultar. Esta presentación también se las envío como para que tengan, claro, por ejemplo, acá de pasar a horas a minutos. Profe, en el anterior, Señor, Ahí es kilómetros. Toca convertir kilómetros en... kilómetros por hora, pasarlo a metros por segundo. ¿Sí? Sí, sí, era esa la pregunta. Señores. Bueno. Acá tienen más, digamos, ejemplos como para que revisen, miren y que manejen la calculadora.
Por ejemplo, acá, kilómetros por hora a pies por segundo. Entonces, miren, ahí tienen una conversión y acá tienen otros dos ejemplos, miren, más. Sí, que ya ustedes con tiempo los examinan y ojalá los examinen para que aclaren dudas. ¿Listo? Bueno, habíamos hablado de esta, que era velocidad igual a distancia sobre tiempo, que era lo mismo que yo les hablaba, que era velocidad igual a espacio sobre tiempo. Es lo mismo. Expresado siempre metros por segundo o kilómetros por hora, inclusive metros por minuto. Lo mismo, mira, las mismas conversiones. Hablamos de una propiedad nueva, yo la simbolizo de esta forma, que se llama densidad. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, la densidad es como el peso que tiene un elemento en unidad, o sea, sobre unidades de masa sobre volumen. ¿Sí? Entonces, esas unidades de masa sobre volumen es la que nos dan la densidad. Por ejemplo, la densidad del carbón es de 1,3 toneladas por metro cúbico y la densidad de un tipo de roca puede ser de 2,4 toneladas por metro cúbico, teniendo en cuenta esos valores. Por ejemplo, entonces, ya vamos a meter acá con un poquito de cálculo. Bueno, no, dejémoslo ahí porque, bueno, vamos a hacer acá un paréntesis. No miren eso de ahí arriba. Digamos, ustedes manejan algo porque van a estar en producción, algo que se llama coche o vagoneta. ¿Sí? Entonces, si esto tiene 1 metro, esto de ancho tiene 1 metro y de alto tiene 1 metro, por decirlo así, el área ¿a qué va a ser igual? A 1 metro por 1 metro, o sea, a 1 metro cuadrado. Y el volumen va a ser igual al área por la profundidad. Es decir, 1 metro cuadrado por 1 metro de profundidad, que sería igual a 1 metro Metro cúbico. ¿sí? Entonces, quiere decir que ese coche me saca 1 metro cúbico, vamos a hablarlo de carbón. ¿Y que cuántas toneladas será? Entonces, ahí tengo que utilizar la densidad porque la densidad es 1,3 toneladas sobre metro cúbico. Entonces, quiero saber si me sacó 1 metro cúbico, ¿cuántas toneladas saqué? Entonces, eso va a ser igual a 1 metro cúbico por 1,3 toneladas por metro cúbico. Cancelo metro cúbico, y eso me da que voy a sacar 1,3 toneladas en ese coche. ¿Entendido hasta ahí? Sí, no. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, profe. bien. Ojo con eso porque eso lo vamos a tener muy en cuenta, o sea, los volúmenes y cuántos, por ejemplo, producción. Si en un día sacan 10 coches, ¿cuántas toneladas sacan en el día? ¿Cuántas? 13. Así serían 13 toneladas. 13 toneladas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ingeniero, Sí, señor. pues si nos puede explicar un ejercicio, pues por decir, con O que no sea exacto, con 1,50, 1,30, para Vamos a sacarlo así hacerlo. más. Listo. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo acá con algo que sea, por ejemplo, 1,70 metros. ¿Sí? Y de alto no le vamos a dejar 1, sino 1,2 metros.
y de ancho le voy a dejar 1,10 metros. ¿Listo? Entonces lo primero es hallar el área. Entonces yo tengo que hallar el área de este rectángulo, vean. De ese rectángulo. Entonces eso va a ser igual a 1,2 metros por 1,70 metros. ¿Cuánto me da eso? 2.04 metros. 2.04 metros cuadrados. Ahora tengo que hallar el volumen. Entonces va a ser a 2.04 metros cuadrados por la profundidad, es decir, por este. 1,10 metros. ¿Cuánto nos da? 2.24. 2.24 metros cúbicos. Ahora voy a hallar, digámoslo así, producción por coche. Por decirlo así. Entonces cojo el 2.24 metros cúbicos por, digamos que es carbón. Entonces 1,3 toneladas sobre metro cúbico. Cancelo, cancelo. ¿Y eso a qué sería igual? ¿Cuánto nos daría? 2,91. Toneladas, vea. Saldrían en ese coche. Si digamos salen 13 coches, ¿cuánto sería? Por día. 37.92. Esta sería la producción día en ese frente, por decirlo así, con estas medidas. ¿Hasta ahí entendido? Sí, señor. ¿Sí, todos? Sí, señor. Bueno, pues ahorita sí borro esto y continuemos acá. Entonces, acá hay otros ejemplos. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en peso o en masa uno va a pasar de kilogramos a gramos, mire, toneladas a kilogramos, lo que estábamos hablando ahorita. Aquí hay ejemplitos que ustedes pueden leer y consultar y hagan los ejercicios, cojan la calculadora y ahí les va dando. El caudal, ya hemos hablado que nos tiene que dar en metros cúbicos por minuto y metros cúbicos por segundo. ¿A qué es igual caudal? ¿A qué es igual el caudal? A volumen sobre tiempo. Acuérdense que caudal para nosotros es el área por la velocidad. No se les olvide. Y eso nos da esto de aquí arriba. ¿Listo? Cuando no calculamos áreas, que es al punto que quería llegar, aquí cuando no tenemos, digamos, un área, ¿se acuerdan que acá nosotros la puerta alemana es de esta forma? ¿Y esa forma qué nombre tiene? Trapezoidal. Trapecio. Del trapecio. Y ya vimos el área del trapecio, ¿no? Que es base mayor más base menor sobre 2 por h. Pero cuando no la tenemos así, tenemos, digamos, no hay sostenimiento o el arco lleva mucho colocado y entonces se deforma y se reduce, tenemos que utilizar este aparatico que se llama el ariámetro. Y el ariámetro tiene esta serie de triángulos. Entonces, si nosotros vamos acá a, digamos, a medir ¿sí? Nos toca hacer una serie de medidas. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que acá uno colocaba el ariámetro y tiraba aquí una medida hasta acá y uno dictaba esa medida, que era B, y uno tiraba también esta medida, mire, y acá, acá, y esa medida es A, como se ve acá, mire, y B.
Entonces, para hallar digamos, el área, esto se llama calcular el área por algo que se llama semiperímetro. Y en ventilación uno lo utiliza mucho, ¿sí? De hecho, los que ya manejan Excel, uno puede meter estas fórmulas y eso da muy rápido. ¿Qué más tiene acá? Aparece una variable, por ejemplo, x1, y aparece este simbolito de acá, ¿sí? Alfa, que digamos que este simbolito lo que nos da es el ángulo, y el ángulo nos lo dan acá, ¿sí? Y nos dice que hay 9 medidas, 8 triángulos. Entonces, mire, si miren, cuentan las 9 medidas y los 8 triángulos. Entonces, yo fui y medí, ¿sí? Fui y medí. Fui allá a la mina, medí porque no había, hay una parte donde no había sostenimiento y necesitaba sacar ahí cómo pasaba el aire en esa cruzada, por decirlo así, que es en roca. Entonces, A me dio que era 1,77 metros, ¿sí? Y B me dio que es 1,69 metros, ¿ya? Y el ángulo va a ser igual a 22,5 grados. Entonces, ¿qué me piden que tengo que hallar primero? X1. Entonces, X1 va a ser igual a la raíz cuadrada, no se les olvide el manejo de calcular, de A al cuadrado. ¿Qué es A al cuadrado? ¿Qué es? ¿Qué valor sería A al cuadrado? O A. Pues mire, 1.77 al cuadrado. sí, señor. Entonces, meto acá 1,77 metros al cuadrado. Más B, ¿cuál sería B? 1,63 metros. Sí, 1,69 m al cuadrado menos 2 veces, que es constante ese número, AB. A que es 1,77 por B, que es 1,69. Cierro paréntesis. Coseno, mire, ya empezamos a utilizar formas trigonométricas, fórmulas. ¿Y coseno de qué? Del ángulo. 22,5 grados. Todo eso en raíz. Entonces, X1, esto es X1, X1 va a ser igual a la Profe, raíz. Señor, me quedé ahí en B al cuadrado, después que sigue menos 2 menos 2. Acá, mire,